¿Qué es esto? ¿Un mensaje de Gabriel? Señor Jehová, sé que ya hemos hablado de esto, pero viendo las cuentas nuevamente, y aunque usted creó el mundo hace apenas unos cuantos siglos, ya ha matado más gente que Satanás. Esto no se vería nada bien cuando escriba su libro en el futuro. Pinche bastardo. Se me ocurrió algo que tal vez pueda ayudar. Por favor, busque la pulsera que está incluida en la carta, póngasela, y cuando tenga que hacer una decisión, pregúntese, ¿qué es lo que Jesús haría? Solo hágalo. Mire, póngaselo y mire cómo le va. Atentamente, Gabriel. Creo que tiene razón. Lo voy a probar. Nada que perder. Ahí viene una oración. Habla. Oh Señor, por favor, revélanos cuál es tu voluntad acerca de los amalecitas. Nos atacaron bien feo cuando veníamos de Egipto. Algunos nos han sugerido que tú dirás que los amemos, aunque sean nuestros enemigos. ¿Amarlos? ¿Qué ching...? ¡No! Ellos nos atacaron. ¿Para qué mierda tienes que amar a tus enemigos? Ahora vayan y ataquen a los amalecitas. Completamente destruyan todo lo que ellos poseen. Sí, Señor. Gracias por responder. No tengan compasión. Maten a hombres y mujeres. Sí, Señor. Muchas gracias. Y niños y bebés. Sí, Señor. Si usted cree que eso sería de ayuda. Y vacas y borregos. Y camellos y burros. Coño, esto realmente sí que tomará mucha práctica. ¿Sí? Oh, Señor, te pedimos que nos ilumines en qué deberíamos hacer con una persona que está entre nosotros, que pecó. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Señor, él blasfemó. Sabemos que es un pecado muy serio, pero afortunadamente nadie salió lastimado. Blasfemó contra mí, ¿eh? Ordinariamente diría que al blasfemo lo apedreen hasta que su cuerpo sea un cadáver mutilado sin uso, pero... Oh, sí, Señor, pero... Señor Jehová, ninguno de nosotros aquí somos libres de pecados. Solo me pregunto, ¿quién debería ser el primero que tire la primera piedra? Ese tipo blasfemó contra mí. Maldición, saquen al blasfemo afuera del campamento y que toda la asamblea lo apedree. Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor debe morir. Debo de parar de ser un violento sangriento maniático y debo de dejar esas obsesiones de matar. ¿Quién es? Joram. Tú, ¿cómo te ha ido con esa enfermedad de tripas que te di hace 2 años? Señor Jehová, te pido de nuevo, Señor. Sé que solo tú puedes perdonar y sanar. Te ruego que me sanes, Señor. Oh, no, ¿qué tú crees que hago con mi tiempo? ¿Piensas que ando por ahí sanando enfermos con diferentes enfermedades? A la mierda con eso. De hecho, creo que es tiempo que te torture y sufras más. Ahora, siente esto. ¡Mis tripas! ¡Se me han caído mis tripas! ¡Oh, Dios mío, mis tripas! ¡Mis tripas se han caído! ¿Pero qué estoy haciendo? Jesús nunca haría eso. La próxima. ¿Sí? Señor, me llaman calvo. Me molesta por mi cabeza. Me llaman calvo. Cálmate. ¿Quién te molesta? Unos niños. Una bola de niños se burlan de mí. Bienaventurados sean cuando la gente los insulte o los persigan y cuando falsamente digan cosas malas en su contra. Regocíjense y alégrense, porque grande será su recompensa en el cielo. ¿Qué? No, mierda, no puedo hacerlo. Si se burlan de ti, merecen morir, malditos bastardos. Voy a mandar unos osos salvajes para que los hagan pedazos y les saquen las entrañas. Sí, diga. ¿Capturaste a los moabitas? ¿10,000 personas? ¡Mátenlos a todos! Sí. ¿Filisteos? ¡Mátenlos! Sí. ¿Qué? ¿Te cortaron el pelo y perdiste la fuerza? ¿Qué es esto? ¿Una película de Disney? Bueno, mira, Sansón, te voy a mandar mi espíritu. Eso te ayudará a matar cuanto menos 30 personas más. Sí. ¿Amonitas? ¡Mátenlos!
¿Sí? ¿Cómo? Mataste a 100.000 asirios. ¡Perfecto! Pero 27.000 escaparon. Ah, yo me encargo de ellos. Los mataré haciendo que les caiga una pared encima. Va a tener que ser una pared super ultra que gigantesco, pero yo me encargo. ¿Sí? ¿Todos los hombres? ¿Sirvientes? ¿Niños y mujeres? Oh, ya veo. ¡Mátenlos! Sí. ¿Samuel? ¿Capturaste a Agar? Ah, espérame. Ya voy a bajar para que lo hagas pedazos enfrente de mí. Padre, ¿qué es todo ese ruido? Oh, nada. Oh, parece que había escuchado algo. He estado repasando algunas cosas que voy a enseñar cuando vaya a la tierra. Tú has dicho que les has enseñado a ser amorosos y compasivos. Pensé que sería bueno basarme en eso, diciéndoles que amen a sus enemigos como a ellos mismos, y que se perdonen unos a otros, así como tú los perdonas a ellos, Padre. No les has enseñado eso aún, ¿verdad? ¿Les puedo enseñar eso? ¿Puedo? Por favor. Claro, por supuesto. Oh, grandioso, Padre. Me alegro que estamos de acuerdo en todo esto. Como padre e hijo, ¿verdad? Wow, ¿quién diría que tú y yo no somos la misma persona? Bueno, Simón, yo pienso que sería importante, digamos, como colchón antes de que usted inicie esa conversación ahí, pues dejar en claro, hermano, que las escrituras o los documentos en cuestión que han servido para tantas polémicas, ¿cierto? Y ni siquiera me refiero solamente a la Biblia, ¿cierto? Sino que pueden ser inclusive, no sé si habrán tocado temas del Corán o estos nuevos escritos que han salido, pues que son, digamos, de nueva generación, que es el libro de Urantia, Caballos de Troya, Curso de Milagros. Sé que hay muchos documentos, pues, que son de tipo de orden espiritual, ¿cierto? Y este tipo de documentos o este tipo de género tiene un uso natural. Tiene un uso natural y el uso natural de este tipo de literatura es afianzar el ámbito espiritual del ser humano. Así como el que escribió filosofía, ese tipo de literatura es para afianzar el pensamiento del ser humano. O sea, esa es la utilidad que se le da. Entonces es ilógico de una vez uno categorizarse y decir, no, es que yo con la Biblia no puedo pensar ni hablar de nada espiritual porque es que la Biblia es literatura. Claro que es literatura, pero eso tenía unos orígenes, aunque realmente pues sabemos que el propósito de las escrituras como tal no era avivar la espiritualidad de Israel, sino era un tema más de política y de identidad nacional, ¿cierto? Mantener el pueblo unido y mantener el pueblo con una esperanza a través de estos escritos. Pero por supuesto que todo eso evocaba a todos sus escuchas o escritores y lectores o los que escuchaban esas letras a ejercitar el ámbito espiritual y el ámbito de la fe en un Yahvé, de la fe en un lo que hubiera sido, ¿cierto? De acuerdo al escrito. Entonces, que a uno le sesguen la posibilidad de hablar de lo espiritual cuando el tema de discusión es un libro que es literatura religiosa, ya es muy absurdo. Hombre, si vamos a hablar de la Biblia, claro que hay unos enfoques que se pueden tomar distintos. Claro que hay unos enfoques, vamos a enfocarnos solamente en lo lingüístico, en lo científico, en lo simbólico. Yo tengo entendido, yo escuché hace mucho tiempo a una mujer que ella es atea o escéptica, no sé la verdad si ella se define tal como escéptica o atea, porque al parecer son dos posiciones también distintas. Ella, usted la debe conocer, no me recuerdo ahora el nombre, no sé si es Lisa o algo, pero ella tiene un canal muy popular en YouTube que se llama El Grimorio, ¿cierto? Ella tengo entendido que es filóloga. Desafortunadamente, digamos, su análisis filológico no ha servido para que evolucione su espiritualidad y es muy particular porque ella pues todo este cuento de Yahvé, inclusive de Jesús, ella dice que esto fueron construcciones, que todos son construcciones ficticias, pues que esto pues yo sé que es una posición que realmente es muy común dentro de muchos gremios, que fueron construcciones teológicas que se fueron haciendo pues pero obviamente por parte humana. Pero cuando se trata de lo esotérico, ella sí cree mucho no sé, en las piedras, en ciertas energías, ella sí, en eso sí cree. A mí me parece muy particular porque no cree en Dios, no cree que haya un Dios, no cree que haya existido un Jesús, pero sí cree en las energías y en todas estas cosas, pues, ¿cierto? Imagínense el nombre del canal, El Grimorio. Entonces es particular, pero igual ella tiene unas reflexiones muy interesantes que yo estoy de acuerdo con ella.
Ella, por ejemplo, hablaba de que la Biblia se aborda desde 4 puntos de vista, que es el científico, el teológico, el interpretativo y el simbólico, ¿cierto? Y que ya usted tiene que mirar es cómo la va a agarrar, si la va a agarrar para hacer su devocional, si la va a agarrar para admirar o descubrir en ella una forma o un género literario, ¿cierto? Por ejemplo, la mitología que hay dentro de las escrituras, la poesía que hay dentro de las escrituras, o si la va a mirar desde el punto de vista simbólico, que no sé, hay gente, usted sabe, por ejemplo, la Cábala me parece que maneja mucho el tema de la simbología dentro de las escrituras. Ellos dicen esto representa esto y aquello, porque efectivamente hay palabras que están inclusive, que se traducen en números y ellos cogen todos estos números y con eso forman otro concepto. Entonces yo diría que ese es el aspecto simbólico al cual se acercan muchas personas a las escrituras. Y el otro interpretativo que bueno, ya pues también no sé exactamente en qué género cae, pero te digo pues que esas 4 maneras de acercarse a la Biblia existen, que son la simbólica, la interpretativa, la literaria y la teológica, o la científica, ¿cierto? Hasta ahí le entendí a la muchacha, espero haberle entendido bien, pero me pareció muy, muy lógico. Entonces, voy a sintetizar lo que te quiero decir aquí, y es que dentro de esas maneras que hay para abordar las escrituras o para abordar este tipo de literatura, que es literatura eminentemente religiosa, ¿cierto? Es imposible sacar el tema teológico de plano. Ahora, en este segundo audio que te voy a enviar, te voy a decir cómo pienso yo que debería abordarse, o sea, qué es lo que a nosotros nos corresponde, dado el caso que hemos explorado no solamente el hecho de las escrituras como literatura judía y de pensamiento judío, desde un enfoque científico, cuando nos referimos a las traducciones, lo que realmente quieren decir esas traducciones, o lo que realmente querían interpretar, no, lo que querían comunicar sus escritores, ¿cierto? Porque una cosa es traducir una palabra, pero otra cosa es también entender qué uso le daba, o sea, qué concepto había detrás de esa palabra que se tradujo, ¿cierto? Entonces, listo, aprendimos a traducir la palabra Mesías, que significa Cristo ungido. Pero ahora tenemos que entender qué significa un Cristo y un ungido, si un ungido, un Mesías para un judío, ¿cierto? Para poder comprender que un Mesías nunca va a ser un chivo expiatorio para perdón de pecados, y que un Mesías nunca puede ser maltratado por su propio pueblo, y que un Mesías es un líder militar y político, que no está configurado en parámetros de humildad, mansedumbre y esas cosas, ¿cierto? Que es lo que no entendemos mucho. ¿Qué significa hijo de Dios para un judío? Ya aprendimos a traducir lo que significa hijo de Dios, sea del arameo o del hebreo al español. Ya sí, va, eso quiere decir hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa hijo de Dios para un judío? Inclusive para un judío, de los que hablaron del hijo de Dios y los que escribieron hijo de Dios, esa palabra en griego koineo, en el Nuevo Testamento, que igual era un concepto que también se manejaba en el Antiguo, allá está reflejado también. Hombre, hijo de Dios no significa en ninguna manera significa un hombre engendrado, un ser humano vivo, carnal, engendrado por una divinidad. Eso no significa hijo de Dios para un judío. Hijo de Dios para un judío significa que procede de la línea de David, que procede de la línea genética biológica de David. Eso significa hijo de Dios. Nada más significa hijo de Dios para un judío. Y eso se lo puede usted corroborar con cualquier judío de hoy en día. ¿Qué significa hijo de Dios? ¿Que Dios vino y engendró con una mujer un hijo? No, que viene de la casa de David. Punto. ¿Qué significa Espíritu Santo? Ya sabemos el Rúa HaKodesh, o algo así que se dice más o menos, que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Espíritu Santo no significa una persona, Espíritu Santo es simplemente una manifestación de Dios. Ya aprendimos a traducir cómo se traduce Rúa HaKodesh. Lo que no hemos aprendido es a traducir, o sea, o a darle significado a ese pensamiento dentro del ámbito judío, que dentro del ámbito judío no era la tercera persona de la Trinidad. Dentro del ámbito judío, el Ruach HaKodesh es una manifestación de Dios, punto. No es una persona aparte de Dios. Estos planteamientos, estimado Simón, deberían ponernos por encima
del tema de que si nos vamos o sea, salirnos de ese ámbito, porque mire, de ese ámbito de que tenemos que discutir es la literatura como tal. O si nosotros entendemos qué es literatura, literatura en el caso específico de la Biblia, literatura judía, con pensamientos y expresiones judías, con expresiones sociolingüísticas judías, ¿cierto? Ahí es donde yo ya digo, bueno, listo, si yo ya sé que primero que todo, que no es lo que nos han traducido, ya entiendo que no es lo que nos han traducido y que lo que está traducido está también mal interpretado, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo, Hijo de Dios y Reino de los Cielos, para un judío no significa lo que significa para nosotros. Si ya entendemos esas cosas, ¿qué uso le vamos a dar a esa literatura? Ese es el núcleo, es qué uso le damos, ¿cierto? Vamos a darle un uso a ese tipo de literatura para someternos o cambiar toda nuestra idiosincrasia y nuestra cultura del siglo XXI y volvernos judíos del siglo I antes o después de Cristo. No. Para eso no leemos la Biblia, para volvernos unos israelitas y comenzar a cambiar nuestra indumentaria y nuestras costumbres y nuestras formas de ser. No. Para vivir absolutamente frustrados dentro de una ley que porque es que hay 613 leyes que hay que cumplir por lo menos la mitad de ellas para poder ser obediente a Dios. No, para eso no se utilizan las escrituras. Así como nosotros tampoco utilizamos la filosofía, los libros de filosofía que conocemos para dedicarnos al ocio y ya, y no más a estar balbuceando locuras. No. No, dentro de todo eso es muy importante saber que ese tipo de literatura, que sí estamos llamados a entender, a estar al tanto de lo que ese tipo de literatura se ha descubierto de ese tipo de literatura, entender todo lo que, por ejemplo, Mauro Bilduino o algo así, o sea, este señor ha descubierto en lo que refiere a traducción. Ahora, él tiene ya pues otra postura importante que es lo que eran extraterrestres y todo esto, aquello. Yo, pues, personalmente, amigo, yo de lo que él dice me creo por ahí un 70%. El resto yo diría que está viendo demasiados extraterrestres donde no lo hay, ¿cierto? Pero definitivamente toda esa literatura, si tanto se escribió de esos fenómenos, pues algo tiene que haber sucedido. Eso yo estoy seguro. Quizás no todos son extraterrestres, pero sí tiene que haber, de hecho, pues ha habido algún tipo de fenómeno que él identificó dentro de sus estudios y que me parece muy bien y me parece también pertinente, ¿cierto? Si es pertinente utilizar la Biblia para hablar de teología, ¿por qué no va a ser pertinente también utilizar la Biblia para hablar de ufología? No tiene absolutamente, o sea, ahí no hay nada descabellado, es sencillamente discriminar el tema en que se va a enfocar uno a la hora de abordar el debate bíblico. Entonces, yo lo que sugeriría en ese caso es que estamos llamados a entender esa literatura, a conocer lo que realmente dice y entender lo que realmente se quería comunicar, y a partir de ese conocimiento y de tener esos parámetros claros y de entender para qué voy a hacerle uso yo a esa literatura, de qué me voy a nutrir de ella, porque a la final todo esto, el propósito de todo esto es qué puede aportarle de bueno al ser humano. ¿Qué puede aportarnos a nosotros ese documento como personas? Entonces yo leo la Biblia simplemente para criticarla. Yo leo la Biblia solamente para ver sus errores de traducción o solamente para juzgar las atrocidades del pueblo judío. Pues el ateo está leyendo en este momento la Biblia muy juiciosamente y lo está haciendo con un propósito claro, y es desmentir y dejar sin fundamentos el cristianismo y decir, es que ustedes son una mata de locos que están adorando un Dios perverso. Si es que existe, están queriendo adorar a un Dios perverso, y la Biblia está llena, ¿y cuál palabra infalible? Eso está lleno de errores, eso lo hicieron, ¿cierto? Entonces ellos están estudiando la Biblia para desacreditar las mismas escrituras y desacreditar el proceso de fe en miles de personas, ¿cierto? Hay otras personas que están estudiando ciencias bíblicas porque quieren realmente entender qué era lo que ese pueblo judío estaba escribiendo. Y eso está excelente, eso pues es lo que yo estoy más disfrutando al momento, y es todo este proceso filológico, arqueológico, lingüístico, sociolingüístico, interpretativo y demás. Interpretativo no, es que inclusive la gente que yo estoy escuchando no están interpretando Biblia, están traduciendo y dándole el significado que para el judío significaba esa palabra que está siendo traducida. O sea, están enseñando sociolingüística. ¿Qué quería decir y cómo se expresaban ellos, o qué día querían transmitir ellos con determinadas palabras que ya fueron traducidas y que a veces están mal traducidas? Entonces ellos hacen la traducción correcta. ¿Para qué quiero yo acercarme a ese libro? Para ver experiencias de vida y mirar a ver cómo tomo cosas buenas para mi propia vida.
teniendo muy claro que yo no soy un judío del siglo I antes o después de Cristo, ¿para qué abordo yo esa literatura? Y por supuesto, yo creo que lo más sano de todo esto es cuando yo tomo esa literatura para darle valores agregados a mi proceso de conciencia. Sí, inclusive yo te recomendaría mucho, Simón, pero no hay ninguna manera que vos calles un tema que quieres hablar de espiritualidad, pues que me parece excelente y es necesario también, pero una palabra que está encerrando mucho ahora y que me parece muy apropiada para escenarios donde hay mucho escepticismo, es la palabra conciencia, más que espiritualidad. Es para nutrir expandir mi conciencia frente a frente a lo que vemos material y frente a lo que no se puede ver, frente a lo que puede existir de más, abrir mi mente a posibilidades, siendo nosotros conocedores que el ser humano es muy miope, ¿cierto? O sea, el hombre se dio cuenta que existían las bacterias hace unos pocos siglos porque alguien apareció diciendo es que hay unos gérmenes que no los puede ver el ser humano. Y hace poquito nos dimos cuenta que existen los neutrinos, que nadie sabía que eso existía porque no provocaban ningún tipo de efecto en la masa. Entonces, entonces toda esta literatura debería de aportarle al hombre no solamente un tema de enriquecimiento moral, sino también de expandir su conciencia. Y si a eso le quieren poner de nombre fe, pues está también perfecto, porque es que la fe es una manifestación de expansión de la conciencia. Es cuando un ser humano dice, hay algo más que alimentar el estómago, tiene que existir algo más, yo tengo que tener un propósito más elevado que nacer, crecer, reproducirme y morir. Entonces ahí es donde comienzan a expandir su conciencia y pensar, puede haber una eternidad o podemos tener un significado, un proceso más alto que el que estamos viviendo en este mundo. Y ahí es donde cada quien pues arranca, sea a través de la religión, a través de los símbolos y de todos los elementos religiosos que compone el ser humano y de los que se arma para llegar a esa trascendencia o trascender ese nivel de conciencia, que puede ser desde una camándula, desde un rosario, desde una Biblia, desde un símbolo, un amuleto, lo que sea, hasta los que están más avanzados y que no necesitan absolutamente nada de eso, ¿cierto? Y que no depositan su confianza ni siquiera en un libro. Yo creo que en algún momento muchos lectores de Urantia van a dejar el propio libro de Urantia, porque dicen, no, ya fue un elemento que utilicé yo para brincar a otro nivel. Yo la Biblia en este momento me encanta, pues, porque yo la Biblia le tengo mucho aprecio y todo, y porque considero que hay un trabajo grande de sacar a muchas personas de penurias que tienen por estar sometidos a un proceso bíblico donde quieren, sí, como dice el mismo libro Urantia, o sea, nos quieren encadenar a la oscuridad del pasado, con libros que son del pasado y eran para gente del pasado. Entonces, en ese orden de ideas, voy a sintetizarle qué pienso yo que deberías de defender dentro de la posición que sé que tienes, que es que te llama la atención el tema de la cábala, que es una manera muy simbólica de acercarse a las escrituras, que de alguna manera también la vas a abordar de la manera espiritual o teológica, porque vos tenés una fe, ¿cierto? Y también tenés mucho conocimiento respecto al tema científico que aborda los nuevos descubrimientos en cuanto a traducciones, interpretaciones y demás, o sea, todo lo que estudia la filología, la antropología, la arqueología, y bueno, la crítica textual también ayuda mucho para eso y demás, las disciplinas que bordean y rodean a las escrituras bíblicas. Entonces, yo diría en un debate de esos, pues, hombre, no, para mí todos esos elementos y todos esos enfoques son muy importantes. Son muy importantes. Acercarme de manera literal a la Biblia para realmente darle significado a lo que quería interpretar pues el autor es muy importante. Pero yo el hecho de que descubra una falla y un error en la Biblia, ¿cierto? Un error de escritura, una interpolación, o que mira que, por ejemplo, hay libros copiados dentro de la misma Biblia, hay dos versiones de las mismas historias y pasa en varias ocasiones. Por ejemplo, lo que le pasó a Abraham con su esposa cuando fue a Egipto, también le pasó por ahí en otro lugar. Y no son dos historias distintas, es la misma historia que la quisieron corregir más adelante los escritores, pero no podían borrar una y poner una nueva. Entonces, hay historias que están repetidas dentro de la Biblia. Hay que investigar cuáles, pero hay historias que están repetidas dentro de la Biblia. Ya sabemos que es un proceso, que esa Biblia se escribió en un proceso larguísimo, pues,
Y bueno, entonces decir, yo no puedo renunciar a lo que me puede brindar este tipo de literatura como persona, para mi moral, para mi trascendencia, para mi crecimiento de conciencia, expansión de conciencia o mi crecimiento espiritual, que es lo mismo, hermano, es lo mismo. Yo no me voy a privar de encerrarme en una discusión de que es que esto no quiere decir esto sino aquello. O sea, encerrarme ahí en ese asunto, no me puedo encerrar en eso. La Biblia no es solamente para descubrir sus errores, la Biblia no es solamente para traducirla y decir es que esto está mal dicho, mal interpretado o tiene otro significado. La Biblia es para tomar de ella todo lo que nos sirva a nosotros como seres humanos, porque es literatura de carácter religioso. Y toda literatura de carácter religioso se utiliza y se toma para eso, ¿cierto? Está bien que no la escribieron con ese propósito de acrecentar la espiritualidad del pueblo de Israel, sino un tema de identidad nacional. Bien, nosotros fuimos los que le dimos otra vuelta, pero de allí aprendemos mucho también, porque la Biblia es un libro moral y hay recopilación muy importante de sabiduría en ella, ¿cierto? Y desde ese orden de ideas, privarnos de desarrollar espiritualidad y conciencia a través de una literatura, comprendiendo eso sí muy bien, no viviendo de las ficciones de esa literatura, porque esa literatura tiene ficción. Y, mejor dicho, hermano, para concluir, es como decir, no se vea Avatar, no se vea la película Avatar, porque es que todo eso, porque es que no existe ningún planeta Pandora y no existen los hombres gato y no existe toda esa biodiversidad, eso es imposible. Entonces no me la puedo ver. No, ¿por qué? Vaya a ver la película y de esa película te va a quedar una enseñanza y es que el hombre ha sido devorador y le gusta entrar a ecosistemas vírgenes y destruirlos y no piensa en las consecuencias de su industrialización o de lo que sea, de sus ambiciones y son capaces de acabar con otros ecosistemas y con otras formas de vida. O sea, los hermanos Grimm cuando hicieron cada historia ficticia y cuando se inventaron a Caperucita Roja y cuando se inventaron a la Cenicienta o a Rapunzel o lo que sea, ellos no solamente estaban entreteniendo niños, todas esas historias tienen fábulas y tenían un mensaje y una moraleja final para nutrir la moral y para elevar el pensamiento de todas aquellas personas que se arrollaron escuchando esas historias. Entonces, desde ese punto de vista, no puedo enfrascarme simplemente en la discusión de que es que ustedes no pueden creer que esto no, sí, hay que informar a la gente que hay cosas que no son como son, pero no se le puede privar a la gente ni juzgársele el hecho de que sean espirituales y que ese tipo de literatura les haya ayudado a expandir su conciencia. Y si esa conciencia se le ha dado un nombre de fe, es perfectamente bueno, es perfectamente bueno, independientemente de que lo que leyó sea o no cierto, y a veces inclusive independientemente de lo que lo haya interpretado bien, o que no se haya entendido plenamente lo que se está leyendo, pero que el mensaje que le quedó es positivo. Nosotros, que sí sabemos o que estamos comenzando a entender qué es lo que dicen esas escrituras, sí tenemos la responsabilidad, sin necesidad de arrasar y pisotear la fe, y la aspiración de elevar la conciencia, sí tenemos la responsabilidad de contarle a la gente las cosas que se han venido descubriendo a través del estudio bíblico. Las cosas que ha buscado, por ejemplo, la Cábala, ese conocimiento que es muy bonito. Yo no lo conozco muy bien, pero yo lo que sí veo que la Cábala está buscando, hermano, es nutrir a la persona de una moral, de una conciencia, de una forma de vivir muy positiva. Entonces, explicarle a la gente también que estas cosas están buscando en mejorar al ser humano, o que hay unas cosas que no están bien traducidas, o que esa Biblia se escribió con un propósito nacionalista, pero que de ella podemos hacer uso para elevar nuestra moral, elevar nuestra conciencia. Ese es como, en palabras más, palabras menos, lo que creo yo que puedes dirigir el enfoque de ahí, para que no te dejes arrasar y que no dejen que arrasen con la idea de que la Biblia sirve para expandir la fe y la conciencia. Puede servir si tienes un conocimiento adecuado de quiénes la escribieron y para qué la escribieron. Igual de ahí puedes tomar cosas muy grandes para la vida personal de cada quien que la lee.